Buenos días, Marinés. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, les voy a compartir una diapositiva. ¿Podrían, por favor, confirmarme si ya están observándola, por favor? Sí, señor. Okay. Okay. Sí, señor. Okay, very good. Okay, we are talking about Unit 7 and 8, and we are starting with Unit 7. Okay, the title of the unit is Office and Living Room. And for vocabulary, we are talking about furniture in an office or living room. For grammar, we are talking about prepositions of location. And in speaking, we are talking about telling someone where things are in a living room. Bien, muchachos, denme un espacio, voy a darle el ingreso a la clase. Al parecer, hay algunos compañeros que están pidiendo acceso. Listo. Okay. Okay, we are starting this class with an introductory conversation. Okay, and the name of the conversation is Oh No. Okay, voy a colocarles el audio de la conversación 2 veces, chicos. Recuerden, para que escuchen y sigan. Y después de esto, podemos practicarla entre nosotros, ¿ok? Aquí voy a colocarla por primera vez. Me confirman, porfa, si el audio está bien, de volumen, y si está claro para ustedes, ¿ok? Page 11, Exercise 7. ¿Es okay? Yes? Conversation. Oh no. Listen and practice. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ok, denme otro espacio, muchachos, para seguir algunos compañeros intentando ingresar. ¿Listo? Así que vamos a escuchar la conversación una segunda. Nuevamente, denme un momento. Listo, entonces vamos a escuchar nuevamente la conversación. Page 11, Exercise 7. Conversation. Oh no. Listen and practice. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Okay, now I need 3 volunteers to practice this conversation. 1 volunteer for Kate, another volunteer for Joe, and the other volunteer for the waiter. 3 people, okay, to practice the conversation. Deme un espacio y le doy ingreso a Kaidit, okay. Okay, the volunteers to practice the conversation, guys. Okay, está Aura, espacio. Okay, guys, volunteers to practice the conversation. 3 volunteers. Yo, bro. Okay, we have Joe. What about Kate and the waiter? Two more volunteers. Ok, chicos, 2 voluntarios más para completar la conversación.
Vean que ya tenemos a Joe, nos falta Kate and the waiter. Chicos. Yo voy a ser Kate. Ok, ya tenemos a Kate y a Joe, nos falta solo the waiter. Profe, yo. Ok, Ya, profe. ya tenemos ahí a the waiter, ok. Isabel. ¿Listos? Denme un segundo, le doy el ingreso a alguien que está pidiendo ingreso y ya iniciamos con la práctica de la conversación. Listo, muchachos, ya podemos iniciar. ¿Bien? Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, there is not. There is gone. I bet they on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, there are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? Your wallet? No, it is not. Where is your wallet, you? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, guys, very good. Well done. Thank you. Ok, denme un segundo y le doy el ingreso a algunos compañeros. Está Mara. Perfecto. Ya podemos continuar. Okay, thank you for the practice of the conversation. It was very good, okay? And now we are going in the conversation to identify some items related to the topic of the unit, okay? For example, in the unit, we are talking about prepositions, okay? Can you identify some prepositions in the conversation? Do you have an idea about prepositions? What prepositions can you identify in this conversation? ¿Tienen alguna idea sobre preposiciones, chicos? ¿Y pueden identificar algunas de estas preposiciones en esa conversación, muchachos? ¿Qué me dicen, chicos? Miren detenidamente, perdón, la conversación. Y en algunas de las interacciones de estos personajes van a encontrar algunas preposiciones que nos dicen la ubicación de algunos de los objetos que ellos están buscando y de los que el mesero les hace referencia. My car es una preposición, profe. No directamente my car es una preposición. Pero ¿por qué no identificamos primero los sujetos que ellos están buscando, los que están extraviados en la conversación? Ven, aquí tenemos uno que es kiss, ¿ok? ¿Qué son las keys, chicos? ¿Tienen alguna idea? Llaves. Correcto. Y la otra, el otro objeto que están buscando es el que está en rojo. Wallet. ¿Saben qué es wallet? ¿Alguna idea, muchachos, del significado de la palabra wallet? Vean, tenemos wallet y tenemos keys, que son los dos objetos que ellos están buscando en la conversación. Tenemos keys, que son las llaves,
Bien. Profe, si no Es son como correcto. billeteras. Tenemos las llaves que están en la mano del mesero, vean, la acabo de encerrar en rojo, y tenemos el otro objeto que es wallet, que es la billetera. Bien. Entonces ya identificamos los objetos que ellos están buscando. Ahora, tratemos de identificar en la conversación algunas oraciones que nos digan o que podamos identificar que nos estén diciendo la ubicación de esos objetos, utilizando preposiciones. No, Restaurante, profe. preposiciones. Las preposiciones son unas palabritas. No, Daris. tampoco Daris. Ah, ok. They, Hay alguien que, Y hay my alguien que lo pocket. escuché por allá que me estaba diciendo, there on the table in the restaurant. Bien, allí en esa oración que voy a resaltar en color azul, que es la segunda intervención de Joe, que dice, I bet there on the table in the restaurant. Bien, en esa oración tenemos dos preposiciones. ¿Cuáles son las dos preposiciones que pueden identificar en esa conversación, muchachos? Y yo se las resalto acá. ¿Cuál es la primera? Correcto. Aquí tenemos la preposición on. ¿Y cuál es la otra? Correcto. In. Bien, entonces ahí identificamos dos preposiciones. Ya que tenemos estas dos como ejemplo, ¿pueden encontrar otras oraciones de esta conversación en la que tengamos preposiciones? ¿Qué me dicen, muchachos? Profe, solamente está en la última oración de Joe, ¿no? Después, léela. Donde dice in my Correcto, ahí pocket. tenemos otra preposición, ¿cierto? In my pocket. Bien, ahí identificamos que al inicio de esta oración tenemos la preposición in. Bien, y todavía hay otra, búsquenla bien, está en una pregunta. No será en la segunda de Joe. Dice, ¿Pueden leerla? relax, they are they in your food. Correcto, ahí tenemos otro ejemplo, ¿ya lo ven? Are they in your purse? Y ya identificamos que tenemos otra vez la preposición in en una oración, ¿ok? Entonces aquí pudimos identificar, muchachos, el uso de estas preposiciones en algunas oraciones. Bien, tenemos la preposición in y la preposición on. Bien, ¿listos? Bueno, denme un espacio y le doy ingreso a algunos compañeros que están intentando ingresar. ¿Listo? Bien, y regresamos a la conversación. Oh, qué pena, alguien más está intentando ingresar. Al parecer, ya. Bueno, entonces regresamos a la conversación y ahí identificamos primero los objetos que estaban extraviados y que estaban buscando y las preposiciones que nos dicen, bueno, el lugar donde estaban esos objetos, ¿cierto? La ubicación de ellos. Entonces, aquí nos va a ayudar esto a entender para qué utilizamos las preposiciones. ¿Qué idea tienen, chicos? Ya tomando en cuenta un poquito lo que acabamos de ver en esta conversación. ¿Para qué las utilizamos en este caso? Do you have an idea? What do we use the prepositions for? Bueno, denme otra oportunidad, que ya alguien más ingresando. Y regresemos a la diapositiva. Y para tener un poco más de claridad, vamos a la siguiente diapositiva, ¿bien? Vean. Prepositions of place.
¿Quién puede leer, por favor, esas pequeñas dos líneas que están en blanco para todos? Muchachos, ¿están ahí? Chicos. We use prepositions to say. Ay, se perdió. Okay, we use prepositions to say where a subject or object is. Bien, usamos las preposiciones, muchachos, para decir dónde se encuentra un sujeto o un objeto. Bien, para dar la ubicación, ok, de ese sujeto o de ese objeto. Allí en esta imagen podemos identificar muchas preposiciones. Bien, y simplemente tomando en cuenta la imagen o el dibujo de referencia que tenemos arriba de cada una de esas preposiciones, podría ayudarnos a identificar el significado de cada una de ellas. Así que vamos a ir una por una tratando de identificar el significado de una u otra. Yo se las voy a ir subrayando en amarillo y ustedes me pueden ir diciendo cuál sería el significado o el uso que daríamos de esta preposición en nuestro idioma. Aquí tenemos la primera. ¿Qué creen que significa esa? In. ¿Qué me dicen? ¿Cómo? ¿Podría repetir, por favor? Miren la imagen, muchachos, y díganme qué significado se les ocurre para esta preposición. Preposición in. Ok, tenemos adentro, bien, dentro de, ¿cierto? Perfecto. Vamos a la que está al lado. Adentro, profe. In front of. Enfrente. Enfrente de, perfecto. La que tenemos debajo, behind. Enfrente de. Detrás. On. Arriba de o sobre. ¿Qué me dice? Arriba de. Sobre, correcto. Next to. Sobre de. Al lado de y under. Debajo. Debajo de, perfecto, muy bien. Bueno, quiero decirles algo. Aparte de estas Debajo preposiciones, existen muchas más, ¿bien? Above, below, upside down, across from, tenemos también opposite, y hay muchas más preposiciones de lugar. Oigan bien, de lugar, la preposición at también. Pero en este caso, en esta unidad, vamos a trabajar solo estas que tenemos acá, ¿bien? Antes de continuar, quiero que hagamos una aclaración sobre dos preposiciones que son muy importantes, chicos. Y es esta preposición, bien, y esta otra preposición. ¿Por qué quiero que hagamos una diferencia entre ellas dos, muchachos? Por lo siguiente. Ahora que les estaba preguntando sobre el significado de la primera, es decir, sobre in, yo escuché por ahí en los micrófonos a alguien que dijo en, ¿cierto? ¿Sí escucharon a alguien que dijo, profe, eso significa en? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, muchachos. Resulta que la preposición in, ¿bien? Significa dentro de, ¿ok? Dentro de. Y lo que a veces mal entendemos nosotros es el uso de la preposición en nuestro idioma. Porque en nuestro común, es decir, en nuestro diario, muchas veces utilizamos la preposición en casi para todo. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Dónde estás? En el parque. ¿Dónde estás? En la calle. ¿Dónde estás? En el hotel. ¿Dónde estás? En el edificio. ¿Dónde estás? En la discoteca. Y utilizamos siempre la misma preposición. ¿Ok? Quiere decir que estamos en algunos casos, por el contexto de nuestro idioma o de nuestra región, dándonos a entender, pero utilizando mal una preposición. Bien.
la preposición in no significa en, significa dentro de, ¿ok? Y la preposición on significa sobre, ¿ok? Que está sobre un lugar. Por ejemplo, cuando vamos a la calle. Cuando vamos a la calle, bien, y estamos allí en ese lugar, no decimos en, sino que decimos sobre la calle, ¿bien? On the street, porque la calle es un, ¿cómo es? Es un material que está debajo y nosotros nos posamos sobre él. Entonces hay que tener muy en cuenta esa declaración para no decir I am in the street, yo estoy dentro de la calle, porque pensamos, ah, no, el profe me dijo que in era en, entonces como en lo puedo utilizar para decir donde yo estoy, entonces pongo in the street. Si alguna vez escriben o dicen que I am in the street, están dando a entender que ustedes están ubicados dentro de la calle, es decir, en ese concreto, ahí están ustedes metidos, ¿bien? Entonces, para ubicarse sobre la calle, utilizan la preposición on. I am on the street, ¿bien? Y la preposición in sería para decir que está dentro de. Por ejemplo, I am in my house. Yo estoy en mi casa, porque en este caso, la casa está rodeada de paredes y yo me encuentro dentro de ella, ¿ok? Por ejemplo, cuando colocan un pez dentro de una pecerita de esas redonditas, ustedes podrían decir, the fish is in the water or is in the bowl. ¿Bien? Está dentro de la pecera o está dentro del agua. ¿Okay? Entonces esa es una gran diferencia que hay que hacer para no confundirnos y ubicar una preposición donde no debe ir. ¿Claros hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, denme un espacio que está un compañero intentando ingresar. Bien. Y regresamos acá. Bien, entonces ahí tenemos estas preposiciones que vamos a trabajar en esta unidad. Vean el ejemplo que tenemos en la parte superior y que les estoy resaltando en color azul. Where are the keys? Estamos utilizando una WH question para hacer una pregunta, vean. Decir dónde están las llaves. Y vean que estamos dando las respuestas utilizando primero el sujeto, the keys are in the box. Las llaves están dentro de la caja. Bien, dando como ejemplo la primera imagen. Pero si nosotros quisiéramos, podemos, muchachos, dar ejemplos de esa misma oración utilizando cualquiera de las cajas, porque vean que en todas ellas tenemos la referencia de ese objeto, que son las llaves. ¿Ok? Entonces podríamos decir, en este caso, si yo le señalo esta imagen, ¿cómo quedaría la oración? ¿Qué me dicen? Donde les acabo de colocar la flechita azul. The keys are behind the box. Excellent. Y ahora con esta otra que les voy a señalar. The keys are on the box. Y esta otra, muchachos. The keys are next to the box. Ahora esta por última. The keys are next, no, the keys are in front of the box. Ok, that's it. Very good. Thank you. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda con respecto al uso de estas preposiciones? No, profe. Listo. Bien, podemos avanzar. Bien, y aquí les voy a mostrar lo siguiente. Okay. Recuerden que yo les comentaba que no solo existen esas preposiciones que les mostraba en la diapositiva anterior, hay muchas preposiciones, ¿bien? Y las pueden ver acá. Esto es para que de pronto tengan un conocimiento de ellas, pero no son todas las que vamos a estudiar, porque recuerden que solo vamos a trabajar las que vimos en la diapositiva anterior. Hay algunas que tienen que ver con movimiento. Vean, voy a reproducirles el video para que se den cuenta que hay unas que tienen que tener los objetos en movimiento para poder utilizarlas. ¿Las pudieron observar? Voy a reproducirles el video nuevamente. Y
Y ahora les voy a hacer solo una pregunta para que se den cuenta que no todas deben estar los sujetos estables, quietos, algunos deben estar en movimiento para poder utilizar una de esas preposiciones. Miren esta que les acabo de encerrar en azul. ¿Vieron el movimiento de ese punto rojo de acuerdo al objeto? Esa la atraviesa Correcto, el excelente. tunelcito. No hay mejor definición que esa. Esa preposición significa a través de. Bien, por eso veían que la pelotica roja atravesaba el túnel, así como lo estás diciendo, ¿ok? Entonces quiere decir que esta preposición significa a través, bien, a través de, ¿ok? Y voy a repetirles nuevamente para que puedan ver cómo la pelotica atraviesa el túnel, vean, ¿bien? A través de. Y así hay algunas como along, que es al cruzar algo parejo, bien, across, que es cruzando algo de un lugar a otro, towards, cuando se encuentran, into, cuando está dentro, pero es que va el objeto va hacia adentro, ¿ok? Entonces, hay muchas preposiciones que van a encontrar, de ahora en adelante van a venir otras en las siguientes unidades, pero por lo pronto con las que trabajamos en la anterior diapositiva. Bien, vámonos a este punto de práctica. Vamos a hacer lo siguiente acá, muchachos, y lo que vamos a hacer es a identificar, ¿bien?, la ubicación que tenemos de cada uno de estos objetos, tomando en cuenta el ejemplo en el punto 1. Bien, vean el ejemplo del punto 1 que dice, the books are in the book bag. Quiere decir, bien, en esta oración, vean que estamos hablando de estos sujetos que son los libros y que están ubicados dentro del bolso amarillo. Entonces vamos a utilizar los dos objetos que vemos en cada una de las oraciones para completarlas utilizando preposiciones. ¿Cómo haríamos el segundo entre todos, muchachos? ¿Qué me cuentan? The DVD player is... In. El DVD, ¿saben qué es el DVD player? Vean, todo esto es el DVD player. El DVD player no es el disco, chicos. El DVD player es el reproductor de DVD. ¿Cómo haríamos eso? Al lado. Debemos utilizar los dos objetos, el DVD player y el TV. The DVD player is behind the TV. ¿Seguro que está behind the TV? O next to. Correcto, next to. Muy bien. Vean, ahí está. The DVD player is next to the TV. Very good. Okay, espérate un momento, te pregunto una cosa. Sino que behind yo sé que es como al lado de también. No, behind es detrás de. Detrás. Ah, ok. Listo, es detrás. Okay. Era eso. Listo, dale. Gracias. Okay, let's go to number 3. The map. The map is under the paper. Okay, the map is under the newspaper. Very good. Let's go to number 4. The chair. The chair is behind. Ese sí está bien. Okay, pero complétala con el sujeto. Behind the table. Okay, the table. Sí. O the desk. ¿Bien? The desk. Ajá, escritorio. The chair is behind the desk. Recuerden que desk es escritorio y es mucho más apropiado. Específico. Correcto para esa oración. Okay, let's go to number 5. The wallet. Is under. The wallet is on the back. Okay, the wallet is on the purse. Correcto. Bag también puede ser utilizado para este objeto, no hay ningún inconveniente, pero es más apropiado utilizar purse, que significa cartera, ¿bien? Y es para hablar acerca de los bolsos femeninos, ¿bien? The cell phone is front. The cell phone is... In front of address book. Okay, the cell phone is in front of the address book. El teléfono está al frente de la agenda telefónica. Muy bien. Okay, that's it. Very good. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna con respecto al uso de estas preposiciones?
Me parece que no es tan complicado, pues es simplemente identificar siempre la ubicación de los sujetos para saber en qué momento podemos utilizarlas. ¿Claro? ¿Hasta ahí, pelados? ¿Sí? Profe, sí, está claro. Listo. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Unit 8, that is about celebrations, okay? And in this unit, we are talking about, in the vocabulary, about holiday celebrations. In the grammar, we are talking about simple present. And the activity for speaking is talking about holidays, okay? And we are having this introductory conversation, okay? Then listen to the conversation and pay attention to the pronunciation of the words, okay? Listen up. Unit 2. How do you spend your day? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, listen to the conversation one more time. Unit 2. How do you spend your day? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, now two volunteers to practice this conversation. One volunteer for Jason and another volunteer for Andrea. Yo, profe Jason. Okay, we have Jason and Andrea. Profe, yo. Okay, pueden comenzar, chicas. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guy. I take people on the tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Jason. I'm a student. I have a part-time job too. Oh, where do you work? I am fast food restaurant. Which restaurant?
I'm not hiding. Okay, thank you. That's it. Very good. Thank you. Well done, guys. Okay, girls, sorry. Okay, now we are going to do the following activity about this conversation. Okay, vamos a responder estas dos preguntas que están en la parte derecha de la diapositiva. Okay, we have what does Jason do exactly and how does he like his job? Vamos a responder, bien, exactamente qué es lo que Jason hace en su trabajo, bien, y cuánto le gusta su trabajo. Eso les voy a colocar el resto de la conversación 2 veces para que escuchen bien y traten de identificar la respuesta para estas 2 preguntas, ¿ok? Aquí vamos, muchachos. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Okay, listen again. Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Okay. Do you have the answer? What does Jason do exactly and how does he like his job? Jason's do take an order. Okay, Jason takes orders. And does he like his job? Yes or no? Yes. Yes, he loves it. That's it. Very good. Well done. Ok, chicos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de manera detallada a la conversación y vamos a tratar de identificar algunos verbos, bien, algunos verbos que podamos identificar que expresan acciones que realiza un sujeto. Ustedes me los pueden ir dando y yo los voy resaltando acá en la diapositiva. Work. Okay, we have work. Take. Okay, we have take in here. Okay. ¿Qué otros verbos, chicos, pueden identificar? Travel, no, bro. Pero en este caso está como nombre, no está como verbo allí. Mira, Cook Travel. Thomas Cook Travel. Está como agencia de viajes. ¿Qué otros verbos, muchachos? Tenemos varios ahí todavía. Hay uno que está en una pregunta que se repite como 2 veces, 3 veces. Do. Correcto, ya tenemos el verbo do. Ya nos quedan, creo que 2 o uno solito. No, nos quedan 2 todavía. Queda un solo verbo, muchachos, y es Andrea la que lo usa. Love. Correcto, el verbo love. ¿Bien? Entonces tenemos estos verbos. ¿Bien? ¿Y por qué quería que los encontráramos, chicos? Por lo siguiente. Recuerden que venimos trabajando en todas las unidades anteriores simplemente utilizando el verbo be.
Bien. Y recuerden que el verbo be es un verbo que utilizamos simplemente para decir ser o estar, dependiendo del sujeto que estemos hablando. En este caso, ya vamos a comenzar a utilizar verbos donde vamos a expresar diferentes acciones. Y aquí tenemos ejemplos de ellos, ¿bien? Tenemos el verbo work, que significa trabajar. Tenemos el verbo take, que significa tomar, ¿bien? Pero no es beber, recuerden, ese es otro verbo. Y tenemos el verbo do, que significa como verbo hacer. Tenemos el verbo love, que significa amar. Y el verbo have, que significa tener, ¿bien? Entonces, estos verbos ya los vamos a utilizar, chicos, para expresar acciones, que es muy diferente a lo que veíamos con el verbo be, donde simplemente decíamos ser o estar. ¿Bien? Este tema de estos verbos está relacionado a este primer tiempo verbal que vamos a trabajar, que es the simple present. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una actividad entre todos, que es leer primero entre todos e identificar los usos de este tiempo. Bien, aquí tenemos el primer uso. ¿Quién podría leerlo, por favor, para todos? Leo toda la frase. Sí, claro, todita. ¿Cómo se dice esa primera? Repeat it. Okay. Repeated actions or daily routines, usually with expressions such as every day, every week, every Monday. Okay, thank you. Very good. Okay, el primer uso del simple present, repeated actions or daily routines. Okay, lo utilizamos entonces para acciones que son repetitivas o para rutinas diarias. Usually with expressions such as every day, every week, every Monday, bien. Usualmente con expresiones tales como todos los días, toda la semana, cada lunes, bien. Esas expresiones nos van a ayudar a identificar que este tiempo se usa en esta primera parte para acerca de acciones repetitivas o rutinas diarias. Miremos el primer ejemplo. ¿Quién puede leer ese ejemplo, por favor? ¿El que pareció subrayado? She usually plays tennis at the weekend. Okay, thank you. Very good. She usually plays tennis at the weekend. Bien, y aquí estamos hablando, bien, de una acción que sucede de manera repetitiva o usualmente cada fin de semana. Y la acción es que ella juega tenis. Bien, entonces ahí tenemos el primer uso del presente simple. Vamos ahora al segundo uso. ¿Quién podría leerlo? Es muy cortico. ¿Qué me dicen, chicos? Permanent state. Permanent state, bien, para estados permanentes. ¿Cómo así? Es decir, una acción que sucede solo en ese lugar y que no cambia. Miren este ejemplo. He works in an office. Él trabaja en una oficina. Quiere decir que su trabajo siempre se realiza desde ese sitio o de ese lugar. Es un estado permanente. Bien. Vamos al tercer. Perdón, antes de eso, que sí que quisiera darles el siguiente ejemplo, el de ustedes. Bien. You study at Universidad de Córdoba. Bien. Ustedes estudian en la Universidad de Córdoba. Es un estado permanente porque están realizando sus estudios de manera repetitiva en este sitio. Bien. Y tercer uso, ¿quién lo puede leer, por favor? General truths or laws of nature. Okay, thank you. Very good. General truths or laws of nature. Bien, para verdades generales o leyes de la naturaleza. Es decir, una verdad general es algo que no puede cambiar y una ley de la naturaleza es como lo dice su misma expresión. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Vean. The sun sets in the west. Bien. El sol, bien, se oculta en el oeste. Bien. Esta es una ley de la naturaleza que no puede cambiar.
Y podríamos hacer, vean, otro ejemplo que les voy a escribir allá abajito. Deme un segundo. Voy a colocárselos al ladito de ese. Okay. ¿Alcanzan a ver el otro ejemplo, muchachos? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿El otro ejemplo? De polar. Ok. Sí, profe. Polar bears live in the North Pole. Bien. Los osos polares viven en el Polo Norte. Puede que muchos hayan visto osos polares en diferentes sitios del mundo en zoológicos, ¿bien? En el zoológico de Nueva York o en los zoológicos que le muestren en los programas de Discovery Channel o Nat Geo, pero su lugar original, ¿bien? Que es la ley de la naturaleza, es que los osos polares viven en el Polo Norte, ¿bien? Entonces, de esta forma también utilizamos el presente simple. Un ejemplo en el que podemos resumir el uso de este tiempo es en la siguiente imagen. ¿Quién podría, por favor, leer desde el título y el párrafo que está en la parte inferior para todos, por favor? Dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Ok, very good. Ok, chicos, si se dan cuenta, en este párrafo que tenemos en la parte inferior de Dog Walker, acerca de Becky Peck, lo que estamos haciendo es la descripción de su rutina laboral, ¿bien? Porque vemos que arriba está la profesión de Becky, que es Dog Walker, que es una paseadora de perros, ¿bien? ¿Ok? Y aquí describimos lo que ella hace en esa profesión. Vean, walks in the park every day for many hours. Bien, camina en el parque por muchas horas, rain or shine, llueva o haga sol. Bien, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people, and sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Entonces ahí lo que estamos es describiendo lo que hace ella como rutina, en este caso, tomando en cuenta su labor. Eso es un ejemplo que nos resume la gran mayoría de los usos del presente simple. ¿Claros hasta acá con los usos, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pasemos ahora a algunos ejemplos del presente simple que es muy importante tomar en cuenta. Primero con las WH questions. Bien. Entonces tenemos una base de preguntas que podemos utilizar con las WH questions con el presente simple. Bien. Algunas preguntas como las que voy a subrayar en color azul en este momento. Vean la primera. What do you do? La segunda, where do you work? Where do you go to school? ¿Ok? Estas están directamente hacia una primera persona, pero miren las siguientes. Where does Andrea work? What does she do? And how does she like it? Ya aquí estamos utilizando las terceras personas. En este caso, vean, estamos utilizando como ejemplo Andrea y en las oraciones siguientes la cambiamos por su pronombre, que sería she. Bien. Estas preguntas sugieren las siguientes respuestas, que les voy a resaltar en color amarillo. Bien. What do you do? I am a student and I have a part-time job. ¿Qué haces tú? Pues yo soy un estudiante y tengo un trabajo de medio tiempo. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in a restaurant. Bien. ¿Dónde trabajas? Trabajo en un restaurante. Where do you go to school? ¿A qué escuela vas? I go to the University of Texas.
Yo voy a la Universidad de Texas. Ahora, con terceras personas, vean. Where does Andrea work? ¿Dónde trabaja Andrea? She works at Thomas Cook Travel. Ella trabaja en el Thomas Cook Travel. What does she do? ¿Qué hace ella? She's a guide. She takes people on tours. Ella es una guía. Ella lleva o toma a las personas en tours. And how does she like it? ¿Cuánto le gusta? She loves it. Ella le encanta. Antes de continuar, chicos, me gustaría que me dijeran algo. Miren que en las preguntas que les dije que estamos utilizando para trabajar con un sujeto de primera persona, tenemos un auxiliar en todas esas preguntas. Es una palabrita que se repite en esas tres preguntas con el you de manera igual. ¿Cuál es esa palabrita, chicos? El do, profe. Correcto, muchas gracias. Tenemos ahí el do. Y esa misma palabrita también la vemos de manera repetitiva en las preguntas con las terceras personas. ¿Cuál es la que identifican ahí, muchachos? Esa es para tercera persona, que es das. Das, correcto. Entonces acá tenemos el do y el das. Bien, es lo primero que vamos a identificar en las preguntas. El uso de do y de das. El do para las primeras personas y el das para las terceras personas. Bien, del singular. Ahora vamos a identificar algo que está sucediendo con los verbos en las respuestas que tenemos para las terceras personas. ¿Qué pueden identificar al final de los verbos con las oraciones para tercera persona, muchachos? Profe, que le agrego una S. Excelente. La S, profe. Bien, muy, muy bien. Bien. Si se dan cuenta, a estos verbos les estamos agregando al final una S. Bien. Esta reglita, chicos, se la vamos a ubicar solo en las oraciones afirmativas con las terceras personas. Oigan bien, esta oración solo la vamos a aplicar en las oraciones afirmativas con las terceras personas. ¿Ok? Ahí vamos a ver esta siguiente regla. Bien. Cuando tenemos los verbos conjugados con las primeras personas del singular y algunas del par que serían I, you, we y they, los verbos quedan normal sin ningún problema. Pero cuando vamos a conjugar los verbos con las terceras personas del singular, que son he, she, ate, debemos aplicar la siguiente regla. Cuando los verbos terminen en consonantes, le agregamos al final una S. De igual forma, cuando los verbos terminen en una E, solo les agregamos S. Como vemos en el ejemplo del verbo work y del verbo take. Cuando el verbo termine en una Y, bien, y no esté precedida de una vocal, cambiamos esa Y por una I latina y ponemos ES. Como vemos en el ejemplo del verbo study. Este verbo termina en una Y y no está precedido de una vocal. Es por eso el caso en el que se cambia esa Y por una I latina y se pone ES. Pasaría de study a studies. Cuando el verbo termina en una SH, en una CH, en una X, en una SS o en una O, le agregamos al verbo ES, tal como vemos en el ejemplo de los verbos teach, que se le coloca ES al final y pasa a ser teaches, del verbo do, que pasa a ser does, del verbo go, que pasa a ser goes. Y tenemos una excepción a esta regla, que es el verbo have, que no se le coloca S al final, ni se le aplica otra regla, sino que él cambia en su escritura para las terceras personas. Pasa de ser have a ser has. ¿Okay? Y esta es la regla que solo se aplica, recuerden muchachos, con las terceras personas en oraciones afirmativas. ¿Ok? Solo en oraciones afirmativas. ¿Por qué no lo aplicamos en oraciones negativas o interrogativas? Porque en ese tipo de preguntas ya tenemos el auxiliar das. Bien, y él omite la regla de la S. ¿Okay? ¿Claros hasta allí, muchachos? ¿Claros con la regla, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Otra cuestión que es muy importante resaltar es el uso de los auxiliares. Bien, recuerden entonces que el auxiliar das solo se usa con las terceras personas que son he, she o it. Bien, entonces tenemos este grupito de terceras personas que pertenecen al auxiliar das. Bien,
Y tenemos el auxiliar do, bien, y él trabaja con esta lista de pronombres o de sujetos, que son las personas del singular y del plural. I, you, we y they trabajan con el auxiliar do. ¿Ok? Recuerden, ustedes están viendo también el auxiliar, el do lo han visto por allá en oraciones, ¿cierto? Afirmativas como verbo. Recuerden eso. Este verbo puede funcionar como verbo o como auxiliar en el presente simple. ¿Ok? Por eso en una de las preguntas lo podemos encontrar. Es en la primerita. Vean. What do you do? Ahí estamos utilizando el do, ¿ok? Como auxiliar y también lo estamos utilizando como verbo. También podemos verlo en el ejemplo de Andrea. Vean, what does she do? Estamos utilizándolo como auxiliar primero y después lo estamos utilizando como verbo. Como verbo tiene el significado de hacer, ¿bien? Hacer, para hacer en inglés hay dos verbos, ¿bien? Está el verbo do y el verbo make, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el verbo do lo utilizamos para cuando usted se va a referir a una actividad, ¿bien? A una actividad que usted realiza. Y no implica ningún resultado de un objeto. ¿Cómo así? Pues usted do the homework, hace la tarea, ¿bien? What do you do? La profesión, ¿ok? I am a teacher, ¿ok? O I do the household chores, yo hago los oficios de la casa, pero eso no deja ningún producto. ¿Cómo así? Con el verbo make, usted sí deja algún producto. Por ejemplo, si alguno fuera un carpenter, un carpintero, the carpenter makes a chair. El carpintero hace una silla. Bien, está dejando un producto después de esa labor, que es la silla. Entonces, de esa manera utilizamos estos dos verbos hacer para que no se vayan a confundir. Do es para alguna actividad y make cuando la actividad deja un producto. Bien. Carlos, ¿hasta acá, pelados? ¿Sí? Profe, por eso es que los muñecos en la parte de atrás dicen Made in China. Oh, ok, así es, por eso es que todos los productos en la parte inferior o en la parte de atrás tienen ese, pero el verbo ya está conjugado ahí en pasado participio porque es hecho o fue hecho, bien, dice made in China, o los tenis, vean que los tenis a veces o los zapatos dicen ahí made in Vietnam, o made in USA, o made in China, ¿cierto? Porque fue hecho y dejó ese producto, bien. Muy bien, excelente ejemplo. Bien, podemos continuar. Entonces a la siguiente diapositiva donde vamos a ver cómo formamos las estructuras de las oraciones con el presente simple. Bien, aquí tenemos ejemplos de una oración afirmativa. Bien, Daniel visits to his parents every weekend. Bien. ¿Cómo conformamos las oraciones afirmativas? Bien, primero muchachos ubicamos el sujeto y el verbo. Bien. Y después colocamos el complemento. ¿Bien? Recuerden, en este caso estamos utilizando como ejemplo una tercera persona que es Daniel, por eso el verbo que está en color verde, le aplicamos la regla de los verbos con terceras personas en oraciones afirmativas y le agregamos al final S. Bien, Daniel visits to his parents every weekend. Daniel visita a sus padres todos los fines de semana o cada fin de semana. Y de esta forma hacemos las oraciones afirmativas. Negative statements, las oraciones negativas. Aquí tenemos un ejemplo. We don't do the homework after classes. Bien, para las oraciones negativas, muchachos, vean, ubicamos primero el sujeto, después el auxiliar con la negación y el verbo. Y después de esto, colocamos el complemento. Bien, en este caso ustedes están observando allí don't, bien, que es la contracción de la negación si ustedes lo quisieran hacer, y después de eso ubicamos el verbo y después de eso el complemento. Si ustedes quieren hacerlo de forma larga, pues no hay ningún problema. No escriban don't, sino que escriben do not. Bien, y ahí tenemos la negación de la forma larga. ¿Ok? Para las oraciones interrogativas ya cambiamos un poco la estructura, pues ya no iniciamos con ningún sujeto, sino que en este caso vamos a iniciar la oración con el auxiliar. Bien, vean, en este caso estamos utilizando una oración con una tercera persona.
Y iniciamos con el auxiliar does. Does she work in a library from Monday to Friday? Y para este tipo de oraciones, chicos, primero ubicamos el auxiliar, después ubicamos ya sea el pronombre o sujeto, después de esto el verbo que exprese la acción que se realiza, después el complemento y por último no olvidemos ubicar el question mark o signo de interrogación. Recuerden que si ustedes hacen una oración en presente simple y no le agregan, perdón, una oración interrogativa en presente simple y no le agregan el signo de interrogación al final, chicos, oración, aunque estén todas las palabras organizadas de manera correcta, la oración va a estar mala. Bien, entonces es muy importante al momento de escribir una oración interrogativa no olvidar el question mark al final. Bien, recuerden lo que les comentaba, que la oración, que la regla de la S aplicada a los verbos para terceras personas solo es en las oraciones afirmativas. Un ejemplo de ello es esta oración. Es una oración interrogativa y aunque tenemos una tercera persona que es she, miren que el verbo work no toma ninguna S. Y eso sucede porque ya tenemos presente el auxiliar does y él omite esa regla para terceras personas agregando la S. Bien. Bueno, esta pregunta es una pregunta de sí y no, bien, en la que lo sugerimos que la respuesta debe ser eso. Bien. Aquí tenemos ejemplos de las respuestas ya sean afirmativas o negativas. Bien. Yes, she does or no, she doesn't. Qué pena. Compañero pidiendo ingreso. Bien. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta teniendo en cuenta la estructura de las oraciones? ¿Alguna duda? ¿O estamos claros hasta ahí? ¿Qué me dicen, muchachos? Chicos, ¿se fueron? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que es nuestro punto de práctica. Y lo que vamos a hacer, es a completar estas dos conversaciones utilizando presente simple. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo utilizando las palabras que tenemos en las mismas oraciones para completarlas. ¿Bien? Tomando en cuenta los ejemplos que ya hemos visto para presente simple. Miren el inicio de esta conversación. Vean, what do you do? Bien, es la primera pregunta que hacen. Nos dieron estos espacios para completar. ¿Y cómo completamos con do? Pues vimos la respuesta que nos daban. I'm a full-time student. Bien, y nos dimos cuenta que lo que estaba diciendo era su profesión o lo que esa persona hace. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros seleccionamos do para completar la pregunta. Entonces, vean, what do you do? I am a full-time student and I study the violin. Veamos ahora la siguiente. ¿Cómo completaríamos allí? Veamos la respuesta. To the New York School of Music. ¿Qué le está preguntando allí? Si la respuesta que nos está dando es un lugar, ¿qué podríamos utilizar para completar? Esa es la frase del 2. Sí. Sí, correcto. ¿Qué podríamos utilizar ahí? She works. O she... Estamos en esta. Está bien. Entonces Ahí en esta. Ok. What do you do to school? Mira que la respuesta es un lugar. New York School of Music.
Entonces, si estamos preguntando sobre un lugar, ¿cuál sería la WH question que utilizaríamos? Where, correcto. Entonces tenemos primero where, perfecto. Entonces ahora vamos a utilizar un verbo. Where. ¿Qué verbo utilizaríamos? Yo creo que I'm. ¿El do? Si vamos a preguntarle a dónde vas, a qué where escuela. do you espérate. Estamos preguntando en la escuela a la cual va. Study. Puede ser study, no. Porque están preguntándoles a la escuela que va. ¿A qué escuela What vas? do you go to the school? To school. Okay. And where do you go to school? ¿A qué escuela vas? Entonces él responde, I go to the New York School of Music. Excellent. Wow. How do you like your English? Sorry, how do you like your classes? ¿Cuánto te gustan tus clases? ¿Qué verbo I podríamos like colocar? them a lot. Correcto. I like them a lot. Me gustan mucho. Ahora vamos a la segunda. Vamos a preguntar qué hace Tania. ¿Qué nos falta allí? What do you? Solo vamos a colocar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para Tania? Es una tercera persona. What does Tania do? What does Tania do? ¿Ok? ¿Quién lee el complemento de la... Does no. She, léanla por favor. She's a teacher. And she Teach. Esa que vas a decir es Teach. No sé cómo se dice. teaches. O sea, ella enseña. Teaches. Ah, okay. Porque es tercera persona. Ajá. Entonces, recuerden que tenemos una tercera persona. She teaches art class. In a school, at a school in Denver. El verbo es este, teach. Y como es tercera persona, se le agrega teaches. Teaches. Okay. She's a teacher and she teaches an art class at a school in Denver. La siguiente. And what about Ryan? Where does he work? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. Excellent. He works for a big computer company in San Francisco. And the last one, the next one, sorry. What does he do exactly? Okay, that's it. What does he do exactly? And the final one? He is a website designer. He is. He. No, espérate. Estoy dejando llevarte la emoción. De la misma profesión, puedes sacar el verbo para ubicarlo allí, así como hiciste con teacher. Ay, espérate que no. His website design. He designs fantastic websites. Okay, he designs fantastic websites. Very good, that's it. Well done. Ok, muy bien, chicos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo trabajar con las oraciones presente simple. Bien. Okay, guys, that's everything for today. Thank you for your participation and thank you for everything. Okay.